Bienvenido una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Y nuestra invitada, Siulen San. Siulen ha propuesto un tema que a nosotros nos interesó, que se trata sobre un libro que se llama Feminología. A mí el nombre me llamó la atención. Ahora ustedes dos van a explicarme qué quieren decir con eso. Uy. Bueno, yo creo que lo primero es que es un privilegio estar aquí entre estos dos caballeros. Aquí me dejaron en el centro con la responsabilidad del tema. La verdad es que hay tantos temas que habría que empezar por algún lugar. Y le pregunté a Cristian que si conocía ese término, feminología, y si conocía ese libro. Cuando me dijo que no, pues es una buena oportunidad para conocerle. Pues feminología es un término que se acuñó en la escuela Neichin para investigar las enfermedades de la mujer, las enfermedades de lo femenino, porque quizás cuando estudiamos medicina nos encontramos una rama de la medicina que estudia a los niños, la pediatría, la geriatría, y el hombre tiene una patología y bueno, pues el urólogo que va hacia lo femenino y masculino también. Pero cuando hablamos de obstetricia, está como muy limitado solamente a la parte del aparato reproductor y al embarazo, la obstetricia. Pero cuando una mujer enferma, las causas no son las mismas que cuando un hombre enferma. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Lo que estresa al hombre no es lo mismo que estresa a una mujer. Los miedos que tiene el hombre no son los miedos que tiene la mujer. Entonces, el abordaje, el tratamiento para un hombre y para una mujer no van a ser iguales. Proponemos tener una mirada diferente para el abordaje de lo femenino y el abordaje de lo masculino. O sea, que quiere decir, según voy entendiendo, que existen un grupo de patologías que son más características de la mujer, no solamente hablando del aparato reproductor femenino, sino son más características por el simple tema del entorno femenino, vamos a decirlo así. Pues podríamos decirlo así. Y yo voy a decir algo que quizás muchas mujeres no estén de entrada de acuerdo conmigo, pero el solo hecho de ser mujer, en este tiempo, sí, que la mujer ha evolucionado, que nos hemos desarrollado, que alcanzamos posiciones, lugares, que ha habido lucha, pero la mujer es su única condición de ser mujer, ya a veces le condiciona hacia la enfermedad. Fíjate, y sin entrar para no desviarnos por ahí, lo que se ha debatido con el Código Penal últimamente. Y ahí, ¿quiénes son las protagonistas? También las mujeres. Pero a lo largo de la historia, también la mujer ha tenido su papel y su rol en momentos en que la mujer ha sido, ha estado localizada, enfocada como un ser enfermo. No necesariamente las patologías de lo femenino, sino, como te decía, que las condiciones que enferman a una mujer no son las mismas que enferman a un hombre. Y, por ejemplo, si hablamos de la farmacología, del abordaje, desde la medicina que conocemos, la mayoría de los estudios se hacen con un hombre anglosajón, con una estatura promedio, con un peso promedio, y los fármacos que se aprueban, pues son fármacos que se han estudiado en base a esos parámetros, sí, a esos rangos. Entonces luego aplicamos ese mismo tratamiento a la mujer y los resultados no son los mismos. La biología, el sistema de la mujer, su anatomía, su fisiología, es diferente al hombre. El sistema hormonal de lo femenino también. Entonces, tenemos que estudiarla de una manera diferente, distinta. Y de ahí surgió esa palabra. Y de ahí surge ese libro en la escuela Neichin, que ya tenemos 2 ediciones, Feminología 1, Feminología 2. Y luego también, Cristian, hay una serie de enfermedades que son más frecuentes en la mujer que en el hombre. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, autoagresivas. Yo había estudiado en un momento dado el tema del lupus porque tengo una amiga que ha sufrido eso y yo me despertó la curiosidad y cuando a mí me da con algo, como dicen por ahí,
Y sí, había una relación como de 10-1 entre mujer y hombre. O sea, en diferentes autores, diferentes estudios, abuelo de pájaro, era como 10-1. O sea, por cada 10 mujeres que le daba lupus, le daba a un hombre lupus. O sea, y ahí se ve muy marcado lo que mencionas de las enfermedades autoinmunes. Es así. ¿Qué sería lo que provoca eso y si existe algún tipo de abordaje específico para el tema del lupus? Poniéndote. No, vamos a ir a lo concreto. Sí, lo que pasa es que yo soy medio yo pensaba iniciar con algo más simple porque lo ¿quién te mandó a hablar de autoinmune adelante? Yo pensaba, digo, bueno, porque hay algo que yo creo que a todo el mundo le aqueja, tanto hombres como mujeres, que es el estrés. Pero lo que vemos que estresa al hombre quizás no es precisamente lo que estresa a la mujer. El hombre sale a su trabajo y le va a preocupar el trabajo. La mujer en general se va a preocupar por la casa, por los niños, por el colegio de los niños, por su trabajo, por el presupuesto. O sea, lo mismo que le va a preocupar al hombre y una carga adicional. Y siempre se va a quedar ella en último lugar para ocuparse de sí misma. Entonces ya por ahí vamos viendo como un desequilibrio, cierta desventaja. Además, que podríamos también decir que la mujer, aunque ha pasado tanto tiempo, como vuelvo y te repito, y hemos evolucionado, pero no nos conocemos y necesitamos recuperar o rescatar la identidad de lo femenino. Porque precisamente por toda la historia que hemos transcurrido, quizás no nosotras, pero nuestras madres, nuestras abuelas, pues hemos luchado por alcanzar reconocimiento, por alcanzar un prestigio, un lugar, una posición, y hemos estado en una lucha permanente y no nos damos cuenta que también terminamos luchando y peleando hacia nosotras mismas. Y en esa lucha, pues obviamente que nos vamos desidentificando porque queremos parecernos al varón que ha tenido unos ciertos privilegios. Me refiero haciendo un recuento histórico. Y vamos perdiendo nuestra propia esencia. Si nos identificamos como féminas, a mí me encanta esa palabra porque habla de fe, una mina de fe. Y cuando la mujer pierde la fe en sí misma, pierde la fe en la creación, que es precisamente la mujer es como tiene ese vínculo directo con la fuerza creadora, porque ella también tiene esa capacidad de crear, de gestar una vida, claro, con la complicidad de lo masculino, pero durante esos 9 meses de gestación se producen unos efectos que replican en la creación. En esa fuerza del misterio. Todo eso ocurre en el interior de lo femenino, tenemos ese vínculo. Y cuando nos vamos distanciando de esa sintonía con lo divino, pues vamos también perdiendo nuestra esencia, nuestra confianza, la creencia en nosotras mismas. Y en ese sentido, vamos desidentificándonos. Cuando nos desidentificamos, cuando empezamos a actuar en el sentido como vibra la humanidad hoy día, en guerra, en lucha, pues vamos dejando de lado la ternura, el ser acogida, el ser nutridora, el ser albergue, el ser custodia. Se nos olvida esa parte. ¿Por qué? Porque la mujer siente, o nosotras, porque me pongo también en ese papel, de que nos estamos esclavizando o de que yo también quiero evolucionar y desarrollarme, pero yo puedo hacer todo eso sin perder la esencia. Y ahí es que viene uno de los temas que estamos enfrentando hoy, por lo cual a las mujeres se le acumulan 2 estreses. Y es porque estamos viendo ese querer asumir o conquistar cosas desde lo femenino, pero igualándose a lo masculino, en vez de reivindicar vamos a decir, aquellas victorias desde su esencia como femenino. Así es. Y
no te preocupes que no te voy a dejar de lado la pregunta del Del lupus y lupus. de las enfermedades autoinmunes. Jeremías es testigo que aunque sea 3 minutos antes de que se acabe, yo te la vuelvo a Y tirar. tenemos que responder. Pues el lupus forma parte de un grupo de patologías que, fíjate en el nombre, enfermedades autoagresivas. Ya el solo nombre ya te dice de qué se trata. Nuestro sistema inmune nos reconoce nuestra propia estructura y le agrede. Entonces, como te decía anteriormente, si nos desidentificamos y perdemos, si no nos reconocemos la identidad de cada una, al final nos peleamos con nosotras mismas. Y por eso es que es más frecuente en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Entonces, parte de la vía de sanación es empezar a identificarnos con nosotras, qué es lo que realmente nosotras queremos, no lo que el entorno, el medio, la cultura, la sociedad quiere que nosotros seamos, sino qué es lo que nosotras como féminas, como mujeres, queremos. Así, eso no solamente aplica con el lupus, hay muchísimas cosas que nosotros evitáramos, tanto los hombres como las mujeres, si nosotros tratáramos de mantener esa identificación con lo que nosotros queremos y no con lo que el entorno, los otros así quieran. Claro. Bueno, yo siento que no estoy dejando hablar a Jeremías hoy. Yo creo que debo hacer Hay silencio. momentos para hablar y otros para escuchar y aprender. Ah. Pero sí, yo creo que más que una solución a un problema, estamos ante una vía, un camino, ¿no? Un desarrollo necesario, un verdadero desafío, porque como decías, el parámetro que ha habido durante muchos años de lo que es la normalidad, de lo que es lo envidiable, de lo que es lo bueno, es el parámetro de lo masculino, el poder, el conocimiento, salvo excepciones, que también las ha habido, obviamente, ¿no? No podemos ser dogmáticos con estas cosas. Pero el poder, la fisiología, la anatomía, cuando uno lo estudiaba, tenía unos parámetros y la mujer tenía unas cosas raras. Son cosas de mujeres, ¿no? Incluso así se decía, y todavía se dice. Hay un término, por ejemplo, que algunos médicos en España intentan reivindicar de cara a las leyes, pero que no han podido, que es lo que llaman la violencia obstétrica, ¿no? Toda la violencia médica, no podemos olvidar que el sistema médico es un sistema que proviene de los ejércitos, de los regímenes un poquito duros, por decirlo así, a nivel eclesiástico también, proviene de ahí y entonces actúa de esa manera. Y en el caso de la mujer, como el poder lo han ostentado en esos círculos fundamentalmente hombres, ha sido quien ha sufrido y quien sufre todavía, pero de una manera que está tan aceptado, tan interiorizado, que tanto los entornos, los poderes, como los propios pacientes y las propias pacientes lo asumen como normal. Por eso es tan grande esa normalidad de la cual ahora tenemos que afrontar ese descubrimiento de la identidad de lo femenino, pero no que nadie se lo dicte o se lo diga, sino que cada ser humano y cada mujer vaya descubriendo realmente eso. Es tan complejo que si nos lo planteamos como una meta para conseguir ya, probablemente nos lleve a engaños y a frustraciones. Entiendo que es una vía de inicio, de perseverancia y de fascinación a la vez, porque en la medida que vamos descubriendo aspectos de nuestra naturaleza, tanto de lo masculino como de lo femenino, ¿no? Y en este caso lo femenino pues, ha tenido menos oportunidades, ¿eh? Luego aprovecharlas, tampoco lo masculino, por cómo vemos que funciona el mundo, ha ido muy fino, ¿eh? Tampoco podemos. Tú mencionaste ahorita de que antes se mencionaba como que hay cosas, estas cosas son de mujeres. Y eso me acordó a una vez, entre tantas veces que me pongo yo de curioso a buscar información, sobre que yo no entendía cierto patrón de comportamiento femenino. No voy a dar mucho detalle. Y me puse a investigar el por qué. Y cuando identifiqué la diferencia abismal que existe entre el ciclo hormonal de un hombre y el ciclo hormonal de una mujer, yo le di la razón de una vez. Eso tiene que ver, o
sea, es por eso. O sea, no hay forma las hormonas controlan el cuerpo de una manera que nosotros no estamos conscientes de que ocurre así. Y el ciclo hormonal femenino es una fiesta. Y el ciclo hormonal masculino no es tan fiesta. Entonces, después nos quejamos nosotros de, no, que en un momento ella se comporta de una manera. Sí, pero todo eso viene dado por lo que usted mencionaba ahorita, que era el tema de la gracia de poder generar vida. Y esa gracia vino con su fiesta. Y entendiendo eso, incluso me ayudó para mi relación de pareja porque empecé a entender ciertas cosas de ella. Y de ahí pude como tener una visión pragmática y práctica de la diferencia que hay. Porque la parte hormonal influye directamente en la parte del comportamiento de ambos. Claro, y en ese sentido, Cristian, con tu pareja, tú tienes 4 mujeres en una. Por la fiesta. No, tú puedes tener una fiesta porque en un mes tú puedes tener 4 respuestas diferentes según la etapa en la que esa mujer se encuentre en su ciclo hormonal. Pero cuando la mujer conoce su ciclo, cuando la mujer conoce esas variantes y el hombre que le acompaña también, como tú dices, puede haber una comunicación, puede haber una comprensión. Y de ahí que la mujer se identifica más con la luna, como la luna misma es la misma luna, pero nos va a presentar 4 caras diferentes. Ahora tenemos una luna llena hermosa, estamos precisamente en ese tiempo, pero luego tenemos luna nueva, menguante, creciente, sigue siendo luna, pero se va a comportar, se manifiesta, la vemos de una manera distinta, diferente. Entonces ahí también está y ahí radica quizás la importancia como mujer, que no pierda mi esencia, que conozca cuál es, aunque vaya pasando por etapas distintas y diferentes. Cuando ahorita tú mencionabas lo de la identidad y que no solamente es la mujer, ciertamente, el hombre también tiene que identificarse en lo que es y en su esencia, pero también como humanidad, la propuesta también sería a replantearnos cómo se comporta la humanidad hoy día. Tiene un comportamiento, si nos vamos a la medicina tradicional china, muy yang, muy de control, de dominio, de poder. Debería ser más el yang la guía, pero todo eso se ha tergiversado y se impone, se controla, se domina como humanidad. Si la humanidad se comportara más en el sentido yin, en el sentido de lo femenino, adoptando esas posiciones de lo femenino como la tierra, pues nos iríamos a la suavidad, a la acogida, a la ternura, a la adaptación. Entonces, quizás la esperanza esté en que la humanidad retome esa actitud en femenino. Y para eso, la mujer siempre va a hacer referencia del varón. Pero si ella no se identifica en esas cualidades y en esas actitudes, el varón tampoco se va a identificar. No, pasa mucho eso, que el varón se está identificando con parámetros que no son intrínsecos de su identidad, valga la redundancia, y que al fin parte de su identidad, que tiene que ver, por ejemplo, características como el ser un proveedor. El ser un proveedor es ser un servidor. ¿Y de quién tú eres el proveedor? Tú eres el proveedor de tu familia, de tu esposa, de tu pareja. Pero ese rol te pones al servicio de tu pareja, al servicio de tu familia. Y eso provoca una dinámica que bien identificada se acopla con lo que tú mencionas de la parte de la ternura, ese tipo de cosas, porque se genera un intercambio entre yo estoy al servicio tuyo y recibo esa parte de ti. Claro. Empezamos hablando de patologías, de una propuesta de investigación en torno a lo femenino y sus enfermedades, feminología. Y Cristian, sin darse cuenta y sin proponérselo, dio la respuesta: el ser servidores. Que el vicio de cada ser sea el servir. Si cada uno
pone todas sus potencialidades, sus dones al servicio de los demás, no vamos a entrar en guerra, se diluye la autoagresión, el estrés también se va a diluir. Entonces ahí tenemos una propuesta sanadora, que cada uno sea un servidor, un regalo hacia el otro. Imagínate, si cada uno actúa en esa intención de servir al otro, nos servimos unos a otros. Y también eso te ayuda a identificarte a ti mismo, porque para tú servir, tú tienes que saber cuáles son las características que tú tienes para ser servidor. Entonces ahí vamos a decir que tendríamos la doble vía, que es lo que tú mencionabas ahorita, de que uno de los temas que existe es que no nos identificamos con lo femenino y yo introduje con lo masculino, y a eso tú le agregas el tema de que desde esa identificación servir. Y curiosamente, dado que decíamos, comentabas, cómo la referencia es lo femenino, yo pensaba que cuando una mujer está embarazada, incluso antes, cuando ya lo intuye, o empieza el embarazo, empieza a preparar el nido, empieza a servir a esa vida que viene con muy pocas posibilidades de sobrevivir por sí misma, por no decir que ninguna, pero empieza a servir y se convierte en una servidora incondicional durante esos momentos. Y lo curioso es que durante el tiempo de formación, tanto anímica como neurológica de ese ser, la referencia para esa actitud de servicio y para lo que es la vida va a ser la madre. Va a marcar de alguna forma. Por eso, en la medida que esa naturaleza que no sabemos realmente cuáles son todas sus características, pero que la mujer, cada mujer lo puede ir descubriendo en la medida en que lo hace, va a contagiar inevitablemente tanto a hombres como a mujeres, porque son los hijos que van a crecer bajo esa referencia. No es echarle toda la responsabilidad tampoco de todo lo que pasa, no, por supuesto que no. Pero sí creo que es un punto de salud, un punto de aporte, de servicio de lo femenino que es fundamental para nosotros como especie. Tú sabes que ahora que mencionaste también el tema del embarazo, me acordé gratamente de que en mi investigación del hormonal femenino, si normalmente la parte hormonal de la mujer es una fiesta en un mes normal, cuando hay un embarazo eso se multiplica por 2, por 3. Sí. Bueno, yo creo que por el día de hoy ha sido un buen tema. Te agradecemos a tu participación. Te vamos a traer por un brazo en otra ocasión porque no puedes abandonarnos. Y nada, se despide por el día de hoy Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Siulen San.